Las muertólogas hablamos para personas adultas sobre duelos y pérdidas y muerte. Estos temas pueden resultar delicados para público sensible, pues tocan fibras que son profundas. Recomendamos que se tomen un momento para sentir si es algo que hoy tienen ganas de escuchar y sugerimos discreción al compartir. De que las niñas y los niños se pueden morir, de que las niñas y los niños pasan duelos, pasan enfermedades, tienen pérdidas, ausencias, separaciones y que hay que colocarlo en algún lado. Hablamos también para generar, y en este caso particular, hablar de la muerte y de los duelos, es habilitar, es dar herramientas, permitir que las personas, infancias, también generen sus propios recursos. Para mí hablamos para habilitar, porque cuando no hablamos u ocultamos, entonces no es como que no hay permiso para. Bienvenidas, bienvenidos, mortales, escuchas al podcast de las muertólogas. Este es un espacio de laboratorio creado especialmente para ensayar la muerte, el duelo y lo que surja en el proceso. Un lugar para todas las personas y en particular para vos, que hoy nos regalás tu tiempo y tu escucha. Nuestra apreciada audiencia, tu corazón es nuestro invitado de honor. El episodio anterior, Conversaciones Difíciles, nos dejó pensando, sintiendo y queremos compartirlo en voz alta. Hay conversaciones en torno a las pérdidas de todo tipo, al duelo y a la muerte que solemos postergar, esconder o convertir en susurros. Y sin embargo, todas las personas en todas las edades convivimos a diario con ella. Por ejemplo, las infancias que experimentan la pérdida mucho antes de que las personas adultas estemos preparadas para nombrarlas. La muerte de un animal de compañía, una separación, la ausencia de alguien querido, los cambios abruptos, una enfermedad, los silencios familiares. Hablar de duelo con niñas y niños no significa arrebatarles la inocencia, significa ofrecerles escucha y acompañamiento para atravesar aquello que ya sienten, aunque muchas veces no sepan cómo expresar. Entender los procesos de enfermedad, duelo y muerte en la infancia implica reconocer que las emociones tienen memoria, cuerpo y lenguaje desde edades muy tempranas y que acompañar no siempre es tener respuestas, sino construir espacios seguros donde el miedo, la tristeza y la confusión puedan existir sin ser negados. Hablar sobre la muerte con las infancias es en el fondo hablar sobre la vida, los vínculos y el amor. Es aprender a mirar la fragilidad humana sin esconderla y comprender que las herramientas emocionales que sembramos en la niñez pueden marcar de manera en que una persona enfrentará sus pérdidas a lo largo de toda su vida. Hoy abrimos este espacio para escuchar, para reflexionar y pensar juntas y juntos cómo construir una cultura más sensible y más humana alrededor del duelo y las infancias. Así que, muertólogas, nos escucho. Hola a todos y a todas. Con esto que trajo ahora Gloriana, me acuerdo que en el episodio pasado también hablamos del entorno, ¿no? Y mientras yo estaba preparando este episodio, me acordé de que cuando era chica, por ejemplo, yo miraba una serie que se llamaba Candy Candy, que era de los mangas, animes, Divina Candy Candy. Y en un momento en el episodio del viernes estaba Anthony, que era su príncipe de la colina, que tocaba la gaita, y él iba a caballo y de repente una trampa agarró la pata del caballo y Anthony cayó. Y cayó, y ahí quedó Anthony. Entonces yo le decía, me acuerdo así, pero patente de decirle a una amiga, no, no te preocupes que en los dibujitos nadie se muere, ¿no? Y cuando llegó el lunes, el capítulo del lunes, Anthony se había muerto. Y para mí eso fue como, sí, la primera experiencia así de muerte, porque yo creía que había eso, los personajes no morían nunca. Y bueno, pero Anthony murió y de verdad fue muy triste. Y después me acuerdo de chica también de leer Corazón, el libro de Edmundo de Amichis, donde también morían los grandes, morían los maestros, los padres, los niños, todo el mundo se moría, ¿no? Y ahí fue que yo empecé ahí tendría como 10 años, y empecé a pensar en este tema de la muerte,
Pero también es cierto que el entorno, y a esto es lo que iba del episodio pasado, el entorno a veces no fomenta que uno hable de esas cosas, porque esos fueron 2 episodios en toda una infancia, ¿no? De algo dirigido a los niños, supuestamente dirigido a los niños, donde el tema de la muerte y sobre todo de los coetáneos, ¿no? Estaba presente. Y ahora buscando material para este episodio, me pasó que en un momento puse en el buscador, ¿no? Para ver otro material aparte de los libros, cómo hablar con los niños sobre la muerte, ¿no? Y me aparecían varias páginas. Pero después yo puse cómo hablar con los niños sobre su propia muerte. Y me aparecían las mismas páginas de cómo aconsejar a los niños que están en duelo por la muerte de otros. Y después puse cómo hablar con los niños que sufren una enfermedad terminal. Y ahí aparecía una sola página que era una monografía de alguien de México, creo, donde hablaba, pero muy, muy brevemente, porque era solo el resumen, de cómo hablar con un niño que está muriendo. Entonces creo que la sociedad toda niega la muerte de los niños, o sea, no solo hablar de la muerte, sino la muerte de los propios niños está negada por la sociedad, o sea, hay muy poco material y realmente muy poco, uno tiene que apelar a su intuición, ¿no? Si está en una situación de un niño o que sufre un duelo o que bueno, que está en su fin de vida, que también puede suceder. Hola a todas las personas que nos están escuchando. Un gusto encontrarnos otra vez con una conversación que parece que no es tan sencilla. Y a lo que iba es, para empezar, era que estuve buscando información. Yo no trabajo, mi experiencia con infancias es haber sido una, haber criado y haber compartido la vida con algunas. Después, el pensamiento y desarrollo profesional fue por otros lados que tienen que ver con los derechos de las infancias, pero no esto, ¿no? De cómo hablar la sensibilidad o el desarrollo psicoemocional de las infancias no es algo sobre lo que tenga un conocimiento técnico, solo pura vida. Aún así, con toda esta experiencia y habiendo escuchado a Iliana, lo que me parece que es lo más difícil es el tema de la negación. Yo pensaba, claro, sí, ahora no había pensado en eso, en negar la muerte de la propia infancia, pero sí la negación de la muerte. En general, vivimos en una sociedad, en el mundo occidental especialmente, y en un tiempo que es muy negador de la muerte, de la vejez, de lo que se termina. Tanto es así que de repente vemos que resurgen películas y series de personajes que siguieron la vida por su camino, pero parece que es importante saber qué pasó y que no se puedan morir o desaparecer. Entonces, también cómo hablar de algo que negamos, porque cómo prepararnos para hablar de algo que negamos, que no queremos reconocer su existencia, cómo nos preparamos, porque no nos podemos preparar para algo que nos guste o no, aceptamos, sabemos qué va a pasar, pero si negamos, si, si la muerte deviene de un fracaso médico, de no vencer a una enfermedad o de un accidente, ¿cómo nos preparamos para hablar? ¿Y cómo nos preparamos como personas adultas para hablar con infancias? ¿Y cómo preparamos a las infancias para las pérdidas que van a venir, van a acontecer a lo largo de su vida? Entonces, el punto de la negación me parece como en mi reflexión, en lo que estuve pensando hasta llegar ahora, era como, sí, claro, sí, ¿no? ¿Cómo hablo de algo que no sé, que no lo quiero en mi vida? Bueno, sí, tal cual, tal cual. Hola a todos, buenas noches, buenas tardes y buenos días, por las dudas que nos estén escuchando desde algún otro espacio. 100%, a mí también me lleva a esta vida con la muerte apartada, a un costado, debajo de la alfombra, atrás de la cortina, en algún lado donde no se vea ni se oiga. También me parece que hay como un impulso
natural de los adultos. Natural en realidad me refiero a espontáneo e inmediato, ¿no? Natural no sé cuán es, pero algo que nos pasa mucho con respecto a los temas que nos resultan difíciles o pesados y que es sobreproteger, ¿no? Entonces levantamos un muro invisible para que el dolor no toque a los chicos y la pregunta es a quién estamos protegiendo realmente. ¿A ellos o a nuestra propia dificultad para hablar de lo irreversible, de lo impermanente, o en realidad de lo irreversible? Lo impermanente es nuestra 100% nuestra negación, ¿no? Y la verdad es que los chicos ven y sienten y procesan y cuando les ocultamos la verdad, no los protegemos, sino que los dejamos solos en la confusión. Y para mí hoy, con toda nuestra inexperiencia y con todos los interrogantes que probablemente queden abiertos, me encantaría derribar este mito de que de eso no se habla con los chicos. Agregando un condimento más a lo que han ido poniendo sobre la mesa, es que creo que la muerte de las niñas y los niños se ve como un proceso antinatural. Se supondría que las personas más grandes en edad son las personas que tenemos que morir y no las personas de menos edad. Pero en realidad, como que se nos olvida que ya por haber nacido mortales, todas y todos, sin importar la edad, estamos al mismo brazo de distancia. Es igual como enterrar a los hijos y a las hijas, ¿verdad? Es como que el proceso natural o esperado es enterrar al papá o a la mamá, pero esto ocurre, por más de que nos neguemos a esta realidad, hay niñas y niños que van a morir por razones de enfermedad, pero por situaciones también de conflictos bélicos, lamentablemente, por accidentes de tránsito, porque la gente decide hacer guerras, etcétera. Entonces, claro, si una valora que esto es un proceso antinatural, que no debería suceder así porque tiene toda la vida por delante, entonces nunca se va a permitir hablar de esto porque nada más es antinatura, ¿verdad? Aunque siga pasando. La otra cosa, y ya aquí se me sale mi pensamiento de amante de la historia, es que en realidad las infancias como infancias son una categorización de las personas de manera muy reciente en la historia. Entonces yo recuerdo mi abuela, que no es una generación, no estamos hablando de 7 generaciones atrás, sino de un par de generaciones atrás, mi abuela desde muy chica empieza a tener hijos, ¿verdad? Estamos hablando que siendo una, lo que llamaríamos ahora adolescente, sería un embarazo adolescente. De 13, 14 años, mi abuela procreando hijos. Mi abuela y las abuelas, nuestras abuelas. Con 18 años tenían 5 chiquitas y chiquitos. Entonces, y habían tenido 3 abortos y, ¿verdad? O sea, tenían cosas, pasaban, sucedían cosas ahí, pero estas edades no estaban categorizadas. Ahora conocemos un poco más y en eso creo que la educación, la teoría de la educación y todo nos ha ayudado a comprender que hay etapas del desarrollo del cerebro y de la emoción, de la psique, y que una no es lo mismo una niña de 5 años que puede comprender ciertas cosas del mundo a una persona de 20 años, a una persona de 40, a una persona de 65 con el desarrollo y con las experiencias que tiene, como qué hace con la información. Y eso no significa que la persona de 5 años sea una persona a la que hay que ocultar información o a la que hay que mentir, pero hay que entender y pienso yo como adecuar también la información, pero que sea información veraz y que esa persona de 5 años pueda entender. A los 5 años, una niña o un niño no puede comprender su propia muerte. Entonces, ¿cómo hacemos para hablar? Es una dificultad, es un gran reto. ¿Cómo hacemos para hablar con una persona que aún le falta por reconocer que la muerte le va a pasar de manera irreversible a todo el mundo, que va a ser universal, que es irreversible y que me va a pasar a mí también? Cuando ya se sucedan los años, esto se va a entender mejor. Y ahí vamos a un punto que discutíamos antes, que con esto termino esta intervención, que es que quizás hemos puesto todos los contenidos a disposición y toda la información para entender el mundo desde la perspectiva de las personas adultas, ¿verdad? Esto que se llama adultocentrismo. Entonces, si las personas adultas no hablamos en términos que otras personas de otras edades nos puedan entender, hay un problema. Y si además basamos en que solamente nuestra visión es, hay otro problema. Y si además
A eso le añadimos que tal vez no nos gusta hablar del tema, no hemos hablado, no hemos hecho nada al respecto, le añadimos otro problema. Y es como un caldo cultural y social que no nos permite hablar de esto, de que las niñas y los niños se pueden morir, de que las niñas y los niños pasan duelos, pasan enfermedades, tienen pérdidas, ausencias, separaciones, y que hay que colocarlo en algún lado. Sí, yo me acordaba de una madre que yo ya la he nombrado acá en el podcast, que, bueno, su niña de 9 años al final murió este año y que en un momento estaban haciendo un documental, creo, sobre la niña. Eran preguntas que hacía seguidores por Instagram. Entonces, una de las preguntas era si le tenía miedo a la muerte o algo así. Y la niña ahí se quedó callada y se puso a llorar, sentadita así en la cama, con las patas colgando, y se puso a llorar. Y entonces esa madre le preguntó a ver qué le pasaba, qué le tenía miedo. Y ella le dijo a ser puesta allá abajo, o sea, le daba la idea de que le daba miedo estar enterrada, ¿no? Que ahí en Estados Unidos entierran en la tierra, ¿no? Y yo pensaba, si esa madre le hubiera dicho, no, pero mirá, pero en realidad no va a pasar, o sea, si le hubiera negado, la niña sabía que estaba enferma y que se iba a morir, ¿no? Y la madre lo que hizo fue cortar la grabación y fue y la abrazó y obviamente después no reprodujo el audio, pero sí imágenes de ella hablando con la niña y abrazándola, bueno, y la niña pudo aliviarse con su madre. Pero lo que quiero decir es eso, que si esa madre hubiera negado y le hubiera dicho, ay, no, no hables de esas cosas, no pienses en esas cosas, le hubiera negado a la niña ese momento y ella quizás se hubiera muerto con toda esa angustia, con todo ese miedo de estar enterrada, porque era una niña de 9 años. Ahí empiezan a entender la reversibilidad y más o menos lo que significa, sin entenderlo mucho, porque ya también hablamos nosotros que los grandes tampoco entendemos muy bien qué es la muerte, pero bueno, se empieza a hacer una idea, pero ella seguramente tenía todas esas fantasías de la oscuridad, del frío, de la soledad, y bueno, y su madre le habilitó ese espacio. Una madre muy joven, una mujer que tiene 33, 34 años, pero bueno, de alguna manera hay esperanza, ¿no? Que estas nuevas generaciones, sí, hay gente que bueno, que se está abriendo y está dando ese espacio. Las escuchaba y pensaba, no sé, y preguntarles y hacer una pregunta en general a todas las personas que nos escuchan. ¿Por qué creen? ¿Por qué creemos que hay que hablar? Porque hay una cuestión también al decir hay que hablar como mandatoria de hay que hablar. Y en un momento decías hablar de cosas que no nos gusta o a quién le gusta. No podemos solo hablar de las cosas que nos gustan o las cosas lindas o las cosas para marcar nuestra verdad. Hablamos también para generar, y en este caso particular, hablar de la muerte y de los duelos y de habilitar, o sea, es eso, es habilitar, es dar herramientas, permitir que las personas, las jóvenes personas, las infancias, también generen sus propios recursos de expresión, de dudas, de preguntas, de temores, para todas las pérdidas que devendrán a lo largo de la vida, desde una planta hasta un proyecto, hasta un ser querido y uno desconocido, pero que afecta la vida. Entonces, no sé, cuando pensamos en esto de por el hay que, o por qué tendría que hablar, o por qué evito hablar, ¿qué buscamos cuando queremos generar una conversación sobre un tema? ¿Y qué pensamos de nuestros interlocutores, no? Está buena la pregunta y para mí hablamos para habilitar, porque cuando no hablamos u ocultamos, entonces no es como que no hay permiso para. Pensaba también en las creencias, ¿no? Respecto de la vida en general, pero que obviamente también condicionan cómo nos vamos a mover frente a la muerte, esto que hablábamos antes de empezar a grabar el episodio con las chicas, ¿no? De cómo nuestras creencias nos van a condicionar. Nosotros creemos que alguien cuando muere va al cielo o que cuando muere no pasa nada
o que cuando muere trasciende, y a veces no podemos traducir, no nos sale, no tenemos las herramientas o el conocimiento para traducir eso al nivel de un chico. Y tal vez para un chico, decir que alguien va al cielo, que alguien se fue de viaje, chico o chica, interpretar qué significa que se fue de viaje, interpretar qué significa que se fue al cielo, es imposible. O sea, no estamos hablando de dificultad. Es imposible porque el cerebro no está preparado, el cerebro es concreto. Si yo le digo a un niño que Pirulo se fue de viaje, se fue de viaje. Y si se fue de viaje, probablemente vaya a volver. Entonces está bueno no usar eufemismos. Y obviamente va a depender siempre de las herramientas que tengamos y de lo que nosotros mismos nos habilitemos poder hablar de la muerte en términos veraces, como dijo Glory al principio. Y es posible que sea muy duro y fuerte decirle a un niño o a una niña, su cuerpo dejó de funcionar, ya no va a volver, pero entiendo y resueno mucho con que nos ahorran muchas dificultades a futuro, ¿no? Y sobre todo mucha confusión. Eso nos ahorra mucha confusión y también nos ahorra terapia que podemos tomar después como personas adultas, porque también si llevamos un concepto no de bola de cristal, digamos, como no quiero que no le llegue a tocar esto, no, es que esto va a ser la vida, ¿verdad? Se van a morir personas alrededor de esta persona que no se va a quedar de esa edad, sino que va a seguir creciendo y cómo acompañamos, ¿verdad? Yo creo que puede ser traumático una circunstancia en la que una persona esté, pero más traumático es que no haya nadie para contenerle, ¿verdad? Y esto lo estudia ahora, digamos, las personas que trabajan el tema del trauma y el cuerpo, que en realidad las cosas, entre comillas, feas de la vida, puede ser un montón de cosas, van a ocurrir, pero el tema es si no tuviste un testigo amoroso, si no tuviste alguien que te contuviera, si no tuviste alguien que abrazara entendiendo que vos tenés una serie de limitaciones por la edad, por tu condición, por salud, por lo que sea, por una neurodivergencia, o sea, pero que te pueda acompañar de acuerdo con lo que vos tenés. Claro que para esto se necesita tiempo, igual que para hablar de la muerte y el duelo en cualquier otra etapa de la vida, y a veces no tenemos el tiempo o los conocimientos o nos atropella. ¿Verdad? Alguien puede decir, bueno, yo quería mucho acompañar a mi hija, hijo, sobrines, o sea, lo que sea, a mi infancia cercana, pero no podía, porque no me podía ni acompañar yo misma. Eso también es entendible. Nada más quisiera traer un par de cosas que me parece importante de un diplomado que llevé con una psicóloga argentina que se llama Carla Calvi. Ella decía que las niñas y los niños hacen un proceso de duelo que es más laxo y más largo porque es intermitente, que esas son sus características. Es decir, el niño o la niña puede ser que vayan entendiendo de a poco cosas y que necesitan la información de a poco, no tal vez toda chorreada, ¿verdad? Toda junta, porque es inconmensurable, es inmanejable para la edad, dependiendo de la edad, pero que necesitaban tal vez como momentos. Y que además hay una característica y es que estas niñas, niños o niñas van a crecer y van a pasar otros procesos de duelo, otras etapas y otras pérdidas. Entonces, a una niña que se le muera su papá a los 6 años, cuando salga de la escuela, puede ser que la niña vaya bien, tuvo quien le acompañara, le dijeron la verdad, todo va lindo, y entonces una puede, entre comillas, pensar que ya el duelo está resuelto. Sin embargo, la niña se gradúa, no sé, de la escuela para pasar al sistema como educativo que aquí se le llama colegio, no sé allá si funciona, eso a veces funciona distinto en los lugares, pero bueno, no sé, se gradúa y la niña un día se echa una súper llorada porque su papá no la va a acompañar, no la va a verse graduar. Eso no significa que la niña retrocedió o que la niña no haya, digamos, elaborado algo del proceso. Significa que es eso, que es laxo, que van a haber momentos, como en el duelo de cualquier persona. No es que es eterno, no es que a los 15 años otra vez llorando por el papá, que no sé qué, y no lo ha superado y entonces o patologizamos algo o lo ponemos como complicado cuando no, cuando forma parte del proceso natural de un duelo que estás caminando mientras creces, o la inexistencia, ¿verdad? O no valido a los 15 años que esta niña esté llorando porque ya se me había olvidado, porque
o porque esto ya pasó hace mucho tiempo. Creo que esa comprensión como que es muy importante, ¿verdad? Y que la concepción del duelo puede ser que se extienda un poco más en el tiempo, justamente porque vivimos otro tiempo, pero eso no significa que haya algo mal con esta persona. Y que además me suscribo a la idea de qué pensamos de lo que dijo Mariana, qué pensamos de este ser. Yo creo que hay que cuestionarse más cosas de la infancia. Tal vez cabría más tiempo para, como sociedad, parar un poco. ¿Cómo les enseñamos a ser solidarios? ¿Cómo les enseñamos a transitar esto, a atravesar las emociones desde el cuerpo? No sé, como otra forma, pero tal vez no es en la carrera diaria que podemos hacer esto. Claro, yo pensaba en un momento, dijiste lo de, bueno, está bien esa infancia, entonces ya está cerrado. Y ahí, para empezar, con adultos y con infancias, no se cierra el dolor de una pérdida, no se supera, no se suelta, se integra a la vida y cuando tenemos algo integrado, también de repente un día nos descubrimos que algo que pensamos que ya no estaba aparece y algo que era sustantivo en nuestra vida ya no deja de ser importante. Entonces también me parece como esta cuestión de cómo miramos el duelo en general, con la expectativa de cerrar, de superar, de pasar algo, vamos a tener un problema siempre. Nos vamos a encontrar con que, ups, ¿qué pasó? Me quedé pensando en eso. Y por otro lado, también pensaba como duelantes adultas, adultos, cómo nos comportamos y mostramos nuestro dolor a las infancias, porque también es no solo en la conversación, también en en nuestras acciones, en nuestra conducta, en nuestra corporalidad, expresamos y enseñamos y somos pedagógicos con el dolor, cómo lo atravesamos y cómo lo vivimos. Y también a mí me parece que eso también es oportunidad dolorosa, pero es una oportunidad al fin también de compartir con ese ser joven que no entiende y que va a seguir aprendiendo sobre eso, a mostrarles nuestro propio dolor, nuestra propia vulnerabilidad y nuestra propia incertidumbre frente a la vida cuando también estamos duelando. No para que nos consuele, porque los hijos, los niños no tienen que consolarnos, ni siquiera esta idea de porque tengo hijos, seguir adelante, está buena. El deseo de la vida tiene que ser propio, pero sí poder decirle porque estoy triste porque me pasó esto y porque lloro porque estoy triste y me expreso así. Y entonces ahí quienes nos rodean también nos conocen y les regalamos el privilegio de acompañarnos y de conocernos y también van adquiriendo herramientas sobre lo que hacemos con nuestro dolor. Me quedé pensando en esto de no solo de las conversaciones, sino de vivir lo que pasa cuando vivimos el duelo, cómo comunicamos esto que es tan difícil y tan difícil no solo por lo doloroso, sino que a veces es muy difícil de transmitir lo que pasa o lo que pasó y lo que se viene. Sí, tal cual, si hablamos de recorrido, en realidad mucha resolución no hay. Es un recorrido y se recorre y no hay para mi punto, bueno, para todas, ¿no? No hay resolución, no hay llegada, es una integración. Y cuando Gloria hablaba del acompañamiento, de que a veces un niño no acompañado puede ser más traumático que no tenga acompañamiento al hecho en sí, me acordé de una anécdota mía, si se le puede llamar anécdota, en la época en que mi papá estuvo enfermo, ya estaba por fallecer. En el hospital estaba internado y en el hospital cuando perciben que está por morir alguien, llaman a los familiares. Ya nos habían llamado varias veces, esta era una más, pero se ve que había sido con mucho énfasis porque recuerdo que había mucha gente. Yo perdí a mi papá de adolescente. No solo estábamos mi mamá y mis hermanos, también estaban mis tíos, mis primos, había mucha gente. Y yo había estado desde muy temprano en el hospital y había llevado un reproductor de MP3 con auriculares y había estado acostada en la cama con él, escuchando música, un auricular cada uno. Hacía un rato largo y en una de esas me viene
a sacar una enfermera y me dice, ¿puedes retirarte un minutito? Ya te vuelvo a llamar. Entonces estamos afuera de la terapia intensiva, con mis primos, mis tíos, todos, y en una de esas se escucha un pitido largo, ¿no? Como de esos que suenan cuando alguien se muere. Y mi hermana y yo nos miramos y con la misma mirada decimos, nah, seguro que fue otro. A los 2 minutitos sale un médico y nos anuncia que había fallecido. Y en ese momento me acuerdo que mi hermano mayor la abrazó a mi hermana, que es la menor, y después entre mis tíos, mis primos, cada uno se abrazó, ¿no? Entre así los más cercanos, y yo quedé sola ahí frente al médico, muchos segundos sola. Y eso se convirtió en un recuerdo muy recurrente para mí. Hasta hace muy poco, en el que me acuerdo que compartiéndolo con mi grupo del hospice, una amiga me dijo, es que el que te abrazó a vos fue tu papá. Y ahí empecé a integrar ese abrazo que yo sentí que no tuve en mi recuerdo y empezó a cesar. Y me acordé cuando hablaste de esto del hecho versus el acompañamiento, ¿no? Y qué importante, qué vital, ¿no? Le tendría que preguntar a mi hermana cómo fue que la abrace mi hermano. Mi mamá, no sé en esa escena dónde estaba, no la tengo presente. Espero que la hayan abrazado ella también. Pero para mí, hasta que yo pude integrar en mi cabeza, en mi corazón, un abrazo para mí, el hecho más fuerte no fue tanto la muerte de mi papá, sino haberme quedado sola. Gracias, Julieta, gracias por compartir esto. Me deja sin palabras. Vale más esa imagen que cualquier cosa que podamos decir. Muchas gracias a Ileana y a Mariana por compartir. Dani hoy no nos pudo acompañar, pero bueno, también forma parte de esta conversación. Si ustedes quieren formar parte de esta conversación, recuerden que pueden seguirnos a través de Instagram, Las Muertólogas, todas las redes sociales estamos, y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Si les gustan los contenidos que hacemos, compártanlo con la discreción del caso. Y bueno, por supuesto que también estamos en Spotify, donde también nos puede compartir. Nos escuchamos en el próximo episodio, si la muerte así lo quiere.